Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer Facebook Live de Taxmi. Este es un espacio para conversar sobre diferentes tendencias en cuanto a empleo, transformación digital, tecnología y emprendimiento. Y hoy nos acompaña una invitada muy especial, Andrea Jaramillo, la directora del campus de Holberton en Medellín. Con ella vamos a conversar un poco acerca de qué es la cuarta revolución industrial, cuáles son las tendencias de empleo en el marco de esta cuarta revolución industrial y sobre todo cuál es la oportunidad que hay en temas de tecnología para que los jóvenes nos desempeñemos en el marco pues, de esta nueva revolución. André, un gusto tenerte con nosotros. De manera personal nos parece súper tesa y gracias por todo el trabajo que has hecho en Medellín con todo el tema de Holberton. Cuéntanos para los que no saben en primer lugar qué es Holberton y cuál es tu rol acá en Medellín. Primero, hola a todos, qué rico estar aquí con ustedes. Holberton es una academia que busca enseñarle a personas, tenemos jóvenes, tenemos adultos, a programar. Ahorita hablamos un poquito sobre qué es programar y para qué sirve la programación. Y es una academia completamente diferente en términos de aprendizaje, de modelo de aprendizaje, en términos de qué se espera de los chicos, qué va a pasar con ellos luego de que salgan. Y creo que a medida que vayamos avanzando en esta conversación les voy contando como detalles de Holberton. Listo, súper. Empezamos diciendo que estamos en el marco de la cuarta revolución industrial. Para algunos puede significar algo, para algunos otra cosa. Para ti, ¿qué es la cuarta revolución industrial? La cuarta revolución industrial es básicamente un momento de la economía donde venimos desarrollando un montón de tecnologías que en estos momentos ya empiezan a romper como los límites entre lo físico, lo digital y lo biológico. Entonces cada vez vemos más tecnología adaptada a lo biológico, pero cada vez esa separación entre lo físico y lo digital se va eliminando y cada vez tenemos más, por ejemplo, con el internet de las cosas, tenemos cada vez mayores wearables o tenemos un reloj que ya nos da un montón de mensajes o tenemos nanotecnología y con la nanotecnología entonces empezamos a tener materiales diferentes, empezamos a tener compuestos diferentes, máquinas diferentes o tenemos computación cuántica donde podemos analizar datos e información de una manera, a una escala que nunca antes nos habíamos imaginado. O tenemos blockchain que nos permite cuidar la información desde un montón de puntos y de redes. Genial, genial. Para los jóvenes que nos ven, los jóvenes que están estudiando en la universidad, alguna carrera, alguna tecnología, o incluso pues en el colegio, ¿cómo ellos como jóvenes, cómo pueden incursionar y empezar a ser parte de la cuarta revolución industrial? Bueno, yo siempre parto del hecho de uno hacer lo que a uno le guste. A la final, la cuarta revolución industrial está permeando absolutamente todos los sectores. Yo, por ejemplo, no tengo nada que ver con una ingeniería, yo estudié Derecho y Administración de Negocios, pero la tecnología siempre me ha encantado. Entonces, tengo una empresa de realidad virtual, aumentada y videojuegos, y soy una abogada. Y justamente en este mundo en el que nosotros estamos, ya lo que estudiemos no define lo que seamos, sino que es mucho más volátil y podemos elegir y somos nosotros quienes elegimos. Y ahí les recomiendo demasiado que si les parece chévere el tema de la tecnología, simplemente desde donde ustedes están piensen cómo la tecnología puede afectar eso que estoy haciendo. Yo doy clases de emprendimiento e innovación y una de las cosas que les pregunto, por ejemplo, a los psicólogos o a los enfermeros o a las personas que están estudiando historia, es cómo nos va a ir cambiando la tecnología toda nuestra vida. Por ejemplo, en un futuro, no sé si saben, pero desde la parte de robótica, que es una de esos pilares de la cuarta revolución industrial, tenemos robots que en estos momentos ya cuidan a ancianos en Japón. Entonces en Japón cada vez hay menos enfermeros, menos personas cuidando ancianos, sino que son unos robots. ¿Qué pasa con los robots? Los robots no se cansan, no tienen emociones negativas, porque si les crean a ellos emociones positivas, entonces es un robot que independientemente de lo que le pase, siempre está feliz y siempre tiene una sonrisa y es siempre atento, no se cansa, no come, entonces tiene un montón de características que no necesariamente es lo que el ser humano únicamente necesita, pero que sí nos puede permitir hacer la vida un poco más fácil. O por ejemplo un psicólogo, ¿qué pasa con una inteligencia artificial
que va aprendiendo de lo que se le va recomendando a las personas, que va aprendiendo de estos psicólogos y en algún momento podría hacer las veces de psicólogo. Entonces yo como psicólogo voy a seguir atendiendo a seres humanos o puedo elegir crear una plataforma basada en inteligencia artificial para no atender a una persona, sino atender a 1 millón de personas a la vez, dependiendo de lo que te gusta hacer. Genial, eso suena súper interesante y tocaste un punto muy chévere y es sobre todo de tu historia personal y es tu formación como abogada y como administradora de negocios y después terminar en un mundo de tecnología que puede ser en primer lugar como aparte a lo que estudiaste como carrera. Cuéntanos un poquito, tú cómo llegaste a ese cambio como en tu carrera profesional y qué tuviste que hacer para dar como ese switch, porque también estoy de acuerdo en lo que dijiste y es como en estos tiempos en los que estamos ya no es suficiente con la carrera que estudiaste en la universidad, sino como que constantemente hay que estar reinventándose en cuanto a la formación. Yo creo que todo arranca mucho desde uno quién quiere hacer como persona. Entonces yo entré a Derecho porque quería hacer política, quería ser presidente de Colombia y tenía como una ilusión muy grande por generar como cambios sociales, pero en algún momento me doy cuenta que la política de Colombia es demasiado compleja, que yo no estaba preparada para lo que significaba y dije, no, entonces el mundo empresarial será. Y luego en el mundo empresarial me empiezo a dar cuenta de toda la tecnología y de todos los cambios que genera y me empieza a gustar mucho. Entonces empiezo a leer, empiezo a preguntar como cuáles serán como las revistas relacionadas con tecnología. Entonces empecé a ver, por ejemplo, hay una muy chévere que se llama Fast Track, otras, hay varias. Después les doy como la lista, sí, después pasar la lista, por favor. que leo y me empecé a meter. Entonces una vez dije con unos amigos como montemos una empresa y montamos una empresa no de tecnología digital pero sí de tecnología en cuanto a innovación y eran unas moléculas, era algo biomolecular que absorbían los compuestos contaminantes de aguas y gases. A la final me quebré, nos fue re mal, pero seguí como con las ganas de, bueno, ¿qué podemos hacer por mejorar esta sociedad, por hacer algo? Y ahí fue cuando, luego de trabajar en varias cosas, entré a realidad virtual y aumentada, encontrando una oportunidad en el mundo de la construcción. Eso terminó siendo videojuegos, ya es como una empresa un poco más consolidada, tenemos 17 empleados ya. Wow. Y después a mí me seguía tocando mucho como el cambio social, cómo podemos generar un cambio social. Como ya estaba más o menos metida en el mundo de la tecnología, estando trabajando en Auteco, me fui a trabajar en Auteco en proyectos sociales, dijimos como que nota trabajar el tema de cómo hacer que hayan más programadores en Colombia. ¿Por qué programadores? Los programadores son la base de la cuarta revolución industrial porque los programadores son los que crean todos los programas que conocemos. Entonces, por ejemplo, todas las aplicaciones del celular, o cuando usamos el computador, todos los programas que usamos, o cuando nos metemos en internet, todas las plataformas en internet. Todo esto lo crean los programadores. Entonces, los programadores en estos momentos están completamente demandados y aquí les cuento como en cuanto a oportunidades laborales que en Colombia se cree que para el año 2021 vamos a tener una brecha de unos 45.000 personas relacionadas al mundo de tecnología que nos van a faltar en Colombia y otras fuentes dicen que eso puede subir hasta 90.000. O sea, la oportunidad es gigante y el modelo educativo como lo tenemos hoy no basta. Por lo menos están saliendo cosas como Platzi, sí, que Platzi nos permite escalar y Freddy es un genio y es una cosa muy bacana. De hecho, si les gusta el mundo de la tecnología, no están estudiando como algo relacionado, les recomiendo mucho que miren Platzi. El SENA también hace unas cosas bacanas y bonitas y obviamente pues todos los centros. ¿Por qué programadores? Porque es una de las cosas que más permite movilidad social. Entonces, por ejemplo, una persona en unas condiciones socioeconómicas vulnerables es muy difícil que salga de la universidad y encuentre un trabajo con un salario muy alto, con unas características muy competitivas, mientras que si tú eres un programador, esa posibilidad es completamente alta, porque hay muchas empresas que necesitan eso. Entonces, cuando hay muchas empresas que necesitan eso, los salarios suben.
Entonces una persona que sale de una ingeniería, mientras que tú sales, no sé, de derecho o de administración y te ganas 1 millón de pesos, un ingeniero de sistemas o un desarrollador de eso, pues, o que es un desarrollador real, se gana mínimo 3 millones de pesos. Entonces son unos cambios salariales muy fuertes que permiten un desarrollo social que es como por lo que vamos detrás. ¿Qué pasa cuando un chico de, no sé, el Popular se empieza a ganar 3 millones de pesos? Eso le cambia el contexto a su familia, le cambia el contexto a su sociedad, e incluso ahí se empieza a ver, nos movemos pues justamente por nuestros lazos sociales, se empieza a también generar un poco ese cambio entre la sociedad. Ah, bueno, entonces eso también da plata, de pronto eso puede ser interesante o incluso más interesante que entrarnos a una banda, que es algo que con lo que trabajamos mucho en nuestra ciudad. Se vuelven referentes también. Exactamente. Okay. Entonces por eso en general como a nivel personal y a nivel empresarial terminamos en esto. Genial, genial. Sí, el tema de programación es cierto que ha sido muy sonado últimamente. Ustedes de Wolverton, o sea, un chico que nos está viendo en este momento de alguno de los barrios de Medellín, ¿cómo puede entrar a Wolverton? ¿Tiene que haber estudiado, no sé, bachillerato? ¿Tiene que haber hecho algunos semestres de ingeniería de sistemas o alguna técnica, tecnología o cómo funciona? Bueno, para entrar, vamos a volver un poco en esa pregunta y es, para ser desarrollador en general, uno no necesita academia. Y eso es algo súper potente y que justamente rompe mucho con lo que nosotros creemos como sociedad, y es que terminamos el colegio y tenemos que ir a una academia a formarnos y luego tenemos que trabajar. Esto rompe porque muchos programadores tesos ni siquiera fueron a ninguna academia, aprendieron ellos solos. Entonces, primero, si alguien tiene la disciplina, porque para aprender solo se requiere mucha disciplina, y la motivación, solo se puede hacer perfectamente. Eso sí, vayan mucho como a eventos de programadores, empiecen a ser parte de la comunidad, porque hay personas que siempre están súper dispuestas a ayudarlos y que sí, probablemente van a necesitar como ayuda en el proceso. Para entrar a Wolverton no hay ninguna limitante, como ningún requisito que se tenga que tener. Lo único es que las personas tienen que tener 17 años, con la condición de que cuando salgan como a un periodo de práctica ya tengan 18 años. Vale. Justamente porque es mucho más fácil, es mucho mejor contratar personas mayores de edad, y a los menores de edad tienen como unas dificultades. Entonces, el proceso en Wolverton es 9 años, 9 meses para hacer full stack, luego 6 meses de prácticas y luego 9 meses de un énfasis, y los énfasis pueden ser en inteligencia artificial, en blockchain o en webstack, o en realidad virtual y aumentada. Son como justamente unas de las áreas de lo que llamamos cuarta revolución industrial. Total. Y que es importante, durante el proceso de selección te van a poner ciertos retos. Hay unos de los retos que son muy difíciles y te demoras 2 semanas haciendo un reto. Uno de los retos es, por ejemplo, hacer una página web, pero partimos del hecho de que las personas no saben desarrollar, pero se les da todo el contenido para que la persona pueda ir desarrollando esa página web. Entonces, básicamente, los requisitos para pasar el proceso de admisión en Wolverton es tener demasiadas ganas de hacerlo y tirarse. Súper. Ahí mencionaste un par de términos que de pronto son desconocidos para nosotros, y es uno que es ser programador full stack. ¿Eso qué significa? Sí. Pero ahorita más tarde hablamos de los otros. Listo, entonces full stack significa, cuando tenemos una plataforma digital, es decir, pensemos en un Google. Cuando nos metemos a Google, entonces tenemos como lo que nosotros vemos, que es una pantalla, y esa pantalla tiene unas funcionalidades. Nosotros vemos que oprimimos un botón, que escribimos unas letras, pues la palabra que queramos buscar, que podemos irnos a Google Colombia, o que podemos ir, no sé, a cualquier otra cosa que se nos diga. A eso se le llama front-end. Vale. ¿Qué significa eso? Que es como de cara a ese usuario, al frente. Luego tenemos algo que se llama backend. El backend son los que hacen como esa parte de algoritmia fuerte. Por ejemplo, entonces lo que yo no veo de Google es que hay una inteligencia artificial detrás que se fija en todo lo que yo he venido buscando antes, en todas las páginas que yo veo antes,
y en todas las páginas que visitan las personas en el mundo y me recomienda las páginas que yo debería ver primero. Y no solo eso, después de que yo tengo busco una palabra, me siguen apareciendo cosas de mercadeo y cosas que me referencian a lo que busqué. Ese algoritmo complejo detrás es lo que se llama backend. Entonces, ¿qué es un full stack? Un full stack es como lo que tiene todo, y es justamente una persona que es capaz de hacer front-end y backend. Entonces, durante los primeros 9 meses de Holberton, las personas aprenden front-end y backend. Y hay algo bacano cuando se vayan metiendo en el mundo de la tecnología, es que también se aprenden lenguajes de bajo nivel, o sea, son lenguajes mucho más técnicos, robustos, difíciles, y también se aprenden lenguajes de alto nivel. Los de alto nivel son un poco más fáciles, se montan encima de los de bajo nivel para hacerlo más fácil, como con el usuario, que en este caso sería el desarrollador, sí, como para hacerlo un poco más fácil. Entonces aprenden de las dos cosas, lo cual les permite desarrollar como el cerebro desde la solución de problemas. Genial, súper. Y también mencionaste ahora esos énfasis que tienen en Holberton, inteligencia artificial, blockchain e Internet de las cosas. No, realidad virtual. Realidad virtual, Internet de las cosas es lo que tenemos en Medellín. Vale, sí, de acuerdo. Para los que no saben, cuéntanos un poco qué significa inteligencia artificial, que en primer lugar puede ser que sea muy asustador, como no sé, el robot me va a reemplazar en el futuro, y qué es blockchain y realidad aumentada virtual. Listo. Entonces, aquí les hago una aclaración, y es que en Medellín tenemos un centro de la cuarta revolución industrial. Eso significa que Medellín tiene una característica específica, y es que en Latinoamérica somos una ciudad que le está apostando a esas tecnologías, y en Medellín escogimos 3, pues y por varias cosas escogieron 3. Entonces tenemos inteligencia artificial, blockchain e Internet de las cosas. Los énfasis de Holberton, digamos que nos incluyen inteligencia artificial, blockchain y otros 2 que son realidad virtual y aumentada y webstack. Webstack se los explico de primero porque es como enfocarse en ser un full stack un poco más como profundo y en términos de plataformas web. Luego tenemos inteligencia artificial. Inteligencia artificial lo que hace es generar algoritmos que aprendan por ellos mismos. Entonces, normalmente cuando creamos, o lo que habíamos creado hasta el momento, eran algoritmos que decían, si esto, entonces esto. Entonces eran cosas muy lineales, y los algoritmos no se salían de lo que nosotros veníamos haciendo. Si esto, entonces esto siempre. ¿Qué pasa ahora? Lo que estamos generando son unos algoritmos que nos permiten hacer que el algoritmo por sí mismo aprenda. Esto es un pensamiento mucho más complejo, y lo que hace es que, por ejemplo, los carros autónomos, ¿cómo hace un carro para ser autónomo? No es que un ser humano creó todo el algoritmo, sino que le crearon un algoritmo que aprendía por él mismo. Entonces cada vez iba aprendiendo de los seres humanos, aprendía de los seres humanos lo que hacían, qué pasaba cuando pasaba un peatón, no me lo puedo llevar, tengo que parar. Iban aprendiendo todo, iban aprendiendo buenas prácticas, iban aprendiendo cuando se cometía algún error, pero no solamente aprendían de un conductor, sino que al ser algoritmos tienen la habilidad de aprender de 1000 conductores a la vez, o de 1.000.000 de conductores a la vez. Entonces, en estos momentos los carros autónomos puede ser lo más confiable que tengamos entre los seres humanos, y eso mismo nos ha permitido que estos algoritmos, por ejemplo, le ganen a los más grandes jugadores de ajedrez o de AlphaGo, que es lo que se considera el juego más difícil que existe en la humanidad. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de aprender todos los movimientos de los seres humanos, más generar sus propios movimientos, que es lo teso. Entonces, ¿por qué se cree que puede ser un poco miedoso? Porque en algún momento esos algoritmos generan cosas que nosotros no entendemos. De hecho, el año pasado Facebook ellos trabajan mucho con inteligencia artificial, y tenían 2 computadores, y los computadores se empezaron a comunicar entre ellos, pero no teníamos la menor idea de los seres humanos que querían decir ellos. O sea, era un idioma completamente nuevo que no existe, y entre ellos 2 estaban comunicando y se estaban empezando a pasar contenido. Nunca supimos qué era lo que estaba pasando. Lo que hizo Facebook fue, venga, desconecte,
Pero entonces, ¿qué pasa donde sea mucho más macro? O donde ya no se pueda decir, venga, desconéctese porque ya todo está súper conectado. Entonces, desde la inteligencia artificial tenemos como unos datos muy importantes, y si alguien de ustedes quiere trabajar en inteligencia artificial, es súper importante tener en cuenta qué tipo de desarrolladores somos. Entonces, cómo somos inclusivos. Entonces, muchas veces los reconocimientos faciales no reconocen o a mujeres o a personas de color diferente a un blanco, porque normalmente quienes están creando la tecnología son hombres de raza blanca, pues no de raza blanca, americanos. Entonces, digamos que normalmente tú dices, bueno, fotos de lo que para mí es más común, pero ¿qué pasa con una persona de Asia? ¿Qué pasa con una persona de África, de Latinoamérica? No lo tenemos tan claro en estos momentos de la inteligencia artificial porque tenemos ciertos bias, diferencias y paradigmas sí, en el pensamiento. Pero también está la otra parte de inteligencia artificial, que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es la ética. Hasta qué punto como raza humana queremos llegar, hasta dónde queremos irnos en que las máquinas sean más inteligentes que nosotros. Hay un concepto que se llama singularidad. La singularidad es el momento en el que se cree que las máquinas va a ser más inteligente que el ser humano, o sea, que la raza humana. En ese momento nosotros no vamos a entender la inteligencia artificial, se nos va a salir. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Va a ser algo bueno? ¿Va a ser algo malo? Algunos son pesimistas, otros son positivos, son optimistas, todavía no sabemos qué va a pasar. Eso es inteligencia artificial. Genial. Ahora, claro. blockchain. Blockchain es una tecnología espectacular, es muy bonita. A grandes rasgos lo que permite es tener gran seguridad en una información que localizamos en ciertos lugares. Entonces, se localizan a través de cadenas, son cadenas de números, cadenas que juntan. Por ejemplo, tenemos, esto es un pedazo de información, esto es otro pedazo de información, y lo juntamos. En el momento en que esto se quiera modificar, va a quedar completamente plasmado en todas partes que se modificó. ¿Quién lo modificó? ¿Cómo lo modificó? Entonces es mucho más difícil modificarlo. Pensemos, por ejemplo, en las votaciones. Las votaciones que son tan complejas en Colombia, donde el conteo de votos se desaparecen y aparecen votos, en el momento en que podamos usar tecnologías como blockchain, ya no se puede modificar. Y si eso se modifica, entonces ya estamos incurriendo en un delito que es fácilmente demostrable, porque es una cadena de un montón de cosas. ¿Y qué es lo que permite que haya gran seguridad en blockchain? Es que normalmente, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos almacenada la información en un servidor, o la tenemos en un computador grande en una empresa, por ejemplo, sí, o la tenemos almacenada en la nube, o la tenemos almacenada en una USB. Cuando tenemos blockchain, tenemos 5.000 computadores en el mundo con la misma información almacenada. Y si alguien no autorizado intenta modificar uno de ese contenido, una de esa información, uno de esos archivos, el resto de los 4.999 computadores se alarman. Entonces dicen que es casi imposible poder hackear la red de blockchain, porque te toca tener algo, pues de pronto con computación cuántica se podría lograr, no sé, no tengo la menor idea, pero es algo complejo, pues mucho más seguro de lo que nosotros estamos acostumbrados a tener hasta el momento. Y lo otro es realidad virtual y realidad aumentada. Realidad virtual es cuando nos ponemos esas gafas que nos tapa todo y que vemos el mundo pues como mundos virtuales en 3D, en tercera dimensión. ¿Qué nos permite la realidad virtual? Crear mundos que no existen o modificar el mundo que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, para la construcción tenemos apartamentos modelos que todavía no existen, que no han sido construidos, pero que yo los puedo ver y los puedo recorrer. O, por ejemplo, yo soy un empleado que trabaja en alturas. Antes de que me suban a las alturas, yo me puedo poner unas gafas y se siente como si yo estuviera a 50 metros del piso, me da ese vacío, tengo la presión de estar a esa altura, pero igual hago las cosas. Entonces nos ayuda como a entrenar a las personas antes de que pase cualquier cosa. Y es que el cerebro es súper lindo, porque el cerebro, pues así sepa que está en el mundo virtual, el cerebro conecta todo como si fuera la realidad. Y por otro lado tenemos realidad aumentada, y realidad aumentada es cuando cogemos un celular y lo ponemos hacia algo existente
y nos aumenta esa realidad, es decir, nos muestra algo que no está en la realidad. Entonces, por ejemplo, no sé si alguien jugó Pokémon Go. Sí. Entonces sí. teníamos un parque y en el parque nos aparecía un Pokémon. O por ejemplo Google Translate en estos momentos, si tú pones el celular en relación a una palabra, te la traduce al idioma que la quieras traducir. Entonces te aparece ahí qué es lo que dice Vale. en esa imagen. Genial. Bueno, súper, son tecnologías súper interesantes que en el futuro sí o sí van a ser pues como de alto impacto para las empresas, para la academia y para la humanidad en general. En lo que dijiste mencionaste también algo que me llamó la atención y es el tema de la diversidad y la inclusión en el mundo de la tecnología. Y lo conecto con lo siguiente, y es que uno, o normalmente se piensa, como no sé, ingeniería de sistemas, vas a las facultades de ingeniería de sistemas y son todos hombres, y hay una mujer. Tú desde tu rol como mujer y liderando este tema de tecnología, ¿cómo ves el tema de equidad de género y diversidad e inclusión en el mundo de la tecnología? Bueno, eso tiene como diferentes ámbitos y es un tema que me encanta y me parece muy bonito, porque el hecho de que hayan más mujeres en el mundo de la tecnología tiene un montón de ventajas. Y las ventajas van desde nivel social. Okay. Cuando una mujer se desarrolla y se desarrolla económicamente, está demostrado en demasiados estudios, en Asia han hecho muchos estudios, en África y en Latinoamérica, que en el momento en que una mujer se desarrolla toda la comunidad alrededor. ¿Por qué? Porque la mujer suele ser muy inclusiva, muy social. Entonces, cuando es una mujer la que está ahí liderando un tema, ella normalmente no se coge el dinero para ella, sino que se lo da a sus papás, a sus hermanos, a su familia, al vecino, ayuda, empieza a mover, ¿no? Entonces, vení, yo te presto plata para que hagas el negocio, y eso es algo que genera movilidad en ese lugar. Por otro lado, a nivel empresarial, por ejemplo, les contaba lo de esos paradigmas que tenemos en algunas personas. Cuando hay mujeres, todo lo que nosotros conocemos hasta el momento ha sido muy desarrollado por hombres. Entonces, los ingenieros en general han sido hombres, entonces las aplicaciones del celular han sido creadas por hombres, los computadores han sido creados por hombres, aunque hay muchas mujeres que desde hace mucho tiempo vienen siendo programadoras. De hecho, quienes programaron la ida del primer cohete a la NASA fueron mujeres, y justamente Holberton es por Betty Holberton, una de esas mujeres que eran las desarrolladoras del código que llevó ese cohete a la luna. Pero sí, en general los productos han sido muy desarrollados desde los hombres. Entonces, en el momento en que entran mujeres a ayudar en el desarrollo y en el diseño de ese producto, los mismos productos pueden ser más inclusivos. Claro. Y se han encontrado en muchos estudios que han hecho de equidad de género que eso incrementa la innovación, y con el incremento de la innovación van mayores utilidades para las empresas. Entonces, digamos que ya tenemos impacto social, impacto empresarial, y obviamente a nivel personal el hecho que una mujer empiece a desarrollarse. Y si vemos el mundo de la tecnología, la situación es aún más compleja, porque en el mundo de la tecnología tenemos un bache súper grande, más o menos es 75% hombres, 25% mujeres en el mejor de los casos. Hay algunos casos, como tú decías, es 5%, 3% de mujeres. Entonces, justamente, lo que está creciendo más en la economía es en lo que las mujeres menos nos estamos dedicando. Okay. Entonces, ese bache va a ser cada vez más grande en géneros, pues en términos generales, en relación hombre-mujer. ¿Y qué pasa detrás de todo? Es un problema estructural, es un problema sistémico, que va desde cómo nos educamos. Entonces, porque a las niñas les dan la muñeca y a los niños les dan el carrito o les dan los legos? ¿Qué pasa desde que tenemos desde nuestra infancia? Porque las mujeres tienen camisetas de princesas y los hombres de constructores. Entonces son un montón de mentalidades que empiezan desde que somos chiquitos, pero que se van creciendo a lo largo de la vida. Entonces luego, cuando estamos en la adolescencia, muchos dicen, no, es que las mujeres no son buenas en matemáticas, pero es más, o sea, es realmente que no somos buenas, o que tenemos una carga que o nos aprieta y nos pone un peso, o nos justifica el no trabajar duro. O sea, no sé, no tengo la mayoría, no tengo soluciones, pero sí sé que es un problema estructural que tenemos que trabajar desde los colegios, desde los papás, sobre cómo educan a los niños
Y desde Holberton justamente también estamos trabajando mucho por eso y queremos hacer un bootcamp para mujeres antes de que entren a Holberton, porque necesitamos que haya más mujeres en Holberton. Okay. En estos momentos tenemos más o menos 20% de mujeres, que algunas personas y algunas instituciones nos dirán, no, pero súper bien, y en realidad no súper bien. Pues si tenemos en cuenta que en Colombia somos 51-52% de mujeres, sí, no puede ser que haya 20% de mujeres. Entonces, ¿cómo podemos ir mejorando también y cómo nos jalamos entre todos para tener una sociedad más equitativa? Okay. Que a todos nos conviene, pues a toda la sociedad nos conviene. De acuerdo. No, súper bien y súper interesante. Contanos un poquito, André, de ese tema de Holberton. ¿Hace cuánto están en Medellín y cuáles han sido como los principales resultados hasta el momento? Listo, nosotros llegamos a Medellín en junio, estamos muy chiquitos todavía. En estos momentos tenemos 80 estudiantes, más o menos 40 de la primera cohorte que entró en junio, okay, y una segunda cohorte que entró en septiembre. Okay. Y los primeros que salen a trabajar empiezan a trabajar en abril. Entonces en estos momentos estamos en todo ese proceso de formación en la parte técnica, pero también en qué vamos a hacer, qué tipo de trabajo nos gusta, dónde nos gustaría trabajar y cómo hacemos para que todo ese sistema se mueva alrededor de nuevas oportunidades para las personas, pero también para las empresas. Ok, y ustedes los enganchan con las empresas donde ellos van a hacer las prácticas y todo. Claro, y es que justamente eso es esencial en Holberton, porque mientras que las personas están estudiando no pagan nada, sí, okay, sino que en el momento en que terminan esos 2 años empiezan a devolverle a la academia, sí, solo si consiguen un trabajo, y en ese trabajo les ganan más de 3 millones de pesos. Okay, si una persona no consigue trabajo o no gana más de 3 millones de pesos, pues gana menos de 3 millones de pesos, no le devuelve nada a la academia. Si pasan a 2 anteriores, entonces le devuelve el 17% de su salario durante 3 años y medio para darle luego la oportunidad a otros que puedan ayudar. ¿Y eso por qué? Porque tenemos unos inversionistas que nos dijeron, pues Confama es nuestro mayor inversionista, y si ellos siempre han pensado como qué nota poder ayudar a desarrollar el país, pero cómo hacemos para que el desarrollo del país sea algo de todos. Entonces a mí me ayudaron, yo luego ayudo y luego a los que ayudaron ayudan, y sí, empezamos a crear como ciclos de generosidad, ciclos positivos. Genial, genial. Me quedó sonando en lo que veníamos conversando, porque listo, entonces en el mundo de la tecnología mencionaste el bache tan grande que hay en cuanto a demanda de programadores en el mercado laboral, pero algo un poquito de emprendimiento, y es yo como programador, cómo luego puedo, si no quiero aspirar a un empleo, cómo puedo yo con esos conocimientos empezar a emprender, crear mi startup, mi emprendimiento. Bueno, aquí me voy a devolver como a unos años cuando me decían y yo no paraba horas. Okay. A mí me decían, coja experiencia primero y luego empieza a emprender. Y yo, no, necesita experiencia, no se tira y ve qué pasa. Y las dos cosas son ciertas. Okay. Creo que si eres programador y no has tenido nunca experiencia trabajando, les recomendaría demasiado tener un poquito de experiencia trabajando, más que todo para poder entender cómo se maneja el mundo de los negocios, porque si uno nunca ha trabajado en el mundo de los negocios, uno no entiende, no alcanza a entender muchas de las cosas, vale, como del día a día. Pero un programador tiene un superpoder, y es que puede hacer lo que quiera en este mundo tan tecnológico. Entonces, nada, láncense, si les puedo ayudar en algo, me cuentan. Y es que les recomiendo primero que no se enamoren de una idea, sino que cojan un problema, vean si ese problema sí realmente es un problema para las personas, okay, y empiecen a experimentar cómo pueden solucionar ese problema. Y nunca se enamoren de una idea. Siempre los emprendedores son buenos e importantes como emprendedores, no por la idea, sino por lo que pueden llegar a ser. Eso es como lo que define qué es un buen emprendedor de alguien que no sea un buen emprendedor. Entonces, no se enamoren de la idea, trabajen, tírense. Cuando dicen son personas que trabajan 20 horas al día, depende de cada uno, de lo que quiera vivir en su vida. Pero si quieren sacar una cosa grande adelante, sí les tocará trabajar bastante, pero es un camino demasiado bacán y es demasiado
demasiado próspero y muy bonito. Ok, genial. André, desde tu experiencia, danos algunas recomendaciones, algunos tips chéveres que como jóvenes nosotros podemos empezar a implementar para ir pasito a pasito incursionando en el mundo de la tecnología. Es decir, si yo estoy en este momento sentado en mi casa y tengo mi casa computador, pero lo volteo a ver si no solamente para Facebook y para Instagram, ¿qué puedo empezar a hacer como para ir cogiendo esa cancha, esa experiencia en el mundo de la tecnología? Creo que lo que más les podría aconsejar es que sean demasiado conscientes de las decisiones que toman. Eso es esencial. Súper bien. Entonces lo que estás diciendo es, yo tengo un computador al lado y solo lo uso para meterme en redes sociales. Eso es una decisión. Y mi decisión es que tengo un costo de oportunidad grandísimo, que lo que yo podría estar aprendiendo lo estoy gastando en aprender otras cosas, que no sé si es lo que yo quiero aprender en estos momentos. Estoy aprendiendo de qué está haciendo la gente, qué lugares visita la gente, con quién se relaciona la gente, y esas son cosas que decimos también aprender, y es válido. Lo importante es que seamos muy conscientes qué quiero, y a partir de ese qué quiero, qué voy a hacer al respecto. Entonces, tomar ese tipo de decisiones, en qué voy a invertir mi tiempo, es esencial. Si se quieren empezar a meter en el mundo de la tecnología, les recomiendo mucho que empiecen a visitar páginas donde hay información sobre tecnología. Entonces, les recomiendo mucho, les puedo pasar la lista que tengo, Sí, súper. pero existen como páginas donde es noticias y día a día van contando diferentes cosas. Una de las que más me gusta se llama Futurism, como futurismo. Es en inglés y ellos cada día cuentan noticias tanto de la ciencia como de la tecnología y obviamente pues la intersección entre ambas, y uno empieza a ver qué es lo que está pasando en el mundo, porque en el día a día uno no se imagina que acaban de, por ejemplo, hace como 15 días descubrieron el material más negro que han encontrado en el mundo, y es como 98.96 o algo así de negro, y eso es algo muy impresionante porque a nivel de absorción de energía y de color es completamente absorbente, y eso tiene un montón de aplicaciones físicas, pero es algo que yo, Andrea, nunca hubiera aprendido si no me hubiera dedicado a leer otras cosas diferentes, y que puede que hoy no me sirva para nada, pero puede que luego lo empiece a enlazar con cosas que sí me llegan a servir, o si no, pues lo tengo de amor al conocimiento, sí. Bueno, súper. Y un par de recomendados, como, no sé, un libro recomendado, alguna película o serie en Netflix que nos recomiendes. Listo, entonces, libro recomendado, les recomiendo mucho Sapiens y Homo Deus. Ok, súper. Son libros que te ayudan mucho como a reconocer la historia, pero también a ver un poquito de qué va a pasar en el futuro. Vale. Tengan siempre muy en cuenta el pensamiento crítico a flor de piel cuando se lean cualquier cosa. El Harari es un man súper teso, pero también pregunten como qué pasa si esto no es verdad, e empiecen a investigar. De series les recomiendo una que es muy fuerte, que ya se me acaba de olvidar, que es la de... Sense8. ¿Cómo? Sense8. No, Sense8 es muy buena, es muy linda y me encanta, es una de mis preferidas, pero en relación a tecnología hay una que se llama Black Mirror. Black Mirror. Y es pesada, es fuerte, es una crítica social, es pesimista, pero es importante también empezar a ver como esas perspectivas en la vida para uno poder crear juicios más reales y no como solamente de una tendencia que veamos. Y películas, les recomendaría El Club de los Poetas Muertos. Me gusta mucho. El Club de los Poetas Muertos. Sí, es una película muy vieja, pero éticamente es muy, muy bacana. Vale, listo. No, muchas gracias a ti, André, por esta conversación. Creo que fue súper productiva. No sé si tenemos alguna pregunta o si alguien quiere preguntar algo adicional. Para mí ha sido un honor tenerte y conversar contigo. Creo que eres muy, muy experta en estos temas, y aparte que eres súper joven, eso nos gusta mucho, y también refleja pues como la idea y la dinámica que manejamos en Taxmi, que es buscar que los jóvenes se conecten cada vez más con el mundo laboral. Bueno, muchas gracias a ustedes, qué rico estar acá. Nos vemos en el cuarto webinar la próxima semana. Ya nos acompañan.